Muy buenas noches, estimados hermanos. En el Señor reciban un saludo de parte de su hermano Luis Adriano Barros y también les deseo que el Señor esté bendiciéndoles grandemente, que su paz y su gracia sea sobre ustedes. Muy bien, hace yo creo que como unas 2 horas, creo, hice una publicación donde estaba anunciando que iba a tratar por medio de Facebook Live este tema que ustedes ya están allí leyendo en sus pantallas. Es un tema que desde que me hice cristiano siempre ha habido preguntas, interrogantes, dudas, inquietudes, y hasta el día de hoy no es la excepción, ¿sí? Entonces, me tomé la tarea de elaborar este escrito en estudio que quiero compartir con ustedes en esta noche. Así que, sin más preámbulo, vamos a estar allí atentos pues a la lectura que voy a estar haciendo acerca de este tema. Allí lo están viendo, que es el concepto de doble obligación en el caso de familiares cristianos excomulgados. Repito, vamos a estar aquí considerando este asunto con el tema, el concepto de doble obligación. Recuerde eso, doble obligación en el caso de familiares cristianos excomulgados. Bien, entonces paso a hacer lectura del documento. Fíjense, recientemente he estado teniendo conversaciones con algunos hermanos acerca del trato o de la relación que cristianos fieles deben tener con quienes. Bueno, con aquellos miembros de la casa que han sido cortados de comunión, ¿sí? Con miembros de la casa que evidentemente son cristianos, pero han sido cortados de comunión debido a persistir, ¿sí? A continuar en el pecado, que no hay arrepentimiento, pues. Fíjense, he notado que el problema en particular tiene que ver con el supuesto conflicto en cuanto a los deberes hacia tales cristianos, los excomulgados, como miembros de la familia, y el deber de ser tratado como excomulgado, ¿sí? He notado durante estos años como cristiano, pues que supuestamente hay un conflicto, hay un choque, ¿no? Entre tratar a ese miembro de la casa o a ese familiar como excomulgado y al mismo tiempo, bueno, como miembro de la casa y también como parte de la familia, ¿sí? Bueno, creo pues que solución a este problema es que tengamos en mente, y es el tema, ¿sí? Que tengamos en mente el concepto de doble obligación. Repito, solución a este problema
lo que yo estoy planteando aquí y lo que voy a demostrarles aquí con las escrituras es que tengamos en mente el concepto de doble obligación hacia los miembros de la casa que han sido excomulgados. ¿Ok? Bien, vamos a ver 4 puntos principales. Vamos a ver 4 puntos principales según el bosquejo que les estoy presentando aquí. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 1. Cristo estableció este concepto. ¿Cuál concepto? El concepto o el principio de doble obligación. Vamos a leer allí en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 23. Fíjense, déjenme poner aquí la proyección en pantalla completa de Mateo capítulo 23, verso 23. Fíjense, dijo el Señor: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. 2 puntos: la justicia, la misericordia y la fe. Noten, aquí está el concepto, el principio. Este es el fundamento bíblico de este concepto. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Vieron? Jesús aquí establece este principio, este concepto, el del doble deber, la doble obligación. Esto era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer aquello, otra cosa. Bien, ahora pasemos al bosquejo para continuar con la lectura del mismo. ¿Ok? Permítanme. Muy bien. Les decía que en Mateo 23, 23, Jesús estableció el principio de que debemos hacer tanto una cosa como otra. Inclusive, fíjense hermanos, inclusive si las dos son requeridas al mismo tiempo, inclusive si es así. Sobre todo y en particular cuando son de carácter justo y benevolente hacia el prójimo. Fíjense, sobre todo y en particular cuando son de carácter justo y benevolente hacia el prójimo. Ahora, fíjense, todo ser humano es mi prójimo, pero no todo prójimo es mi hermano en Cristo. ¿Sí? Pero aquí, en este tema, estamos hablando del prójimo que es mi hermano en Cristo y que está excomulgado y que es parte de la familia, de la casa, del hogar, o un familiar aparte de los que conforman el hogar. ¿Ok? Ahí estamos enfocados. ¿Ok? Muy bien. Noten que el Señor dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjense, ¿qué cosas son necesarias hacer sin dejar de hacer lo otro? Dice el Señor: la justicia y la misericordia. Fíjense, la justicia y la misericordia. En ese sentido, Jesús demanda que se cumplan, ¿qué cosas? Acciones de naturaleza justa y compasiva hacia el prójimo que puede ser cristiano. En este caso, obviamente, estamos hablando de cristianos excomulgados, que son parte de la casa, del hogar o cualquier otro familiar. ¿Sí?
Inclusive, fíjense, inclusive cuando se están cumpliendo otros aspectos de la doctrina, claro, claro, aun cuando tenemos mandamiento de tratar al cristiano que persiste en pecar como excomulgado, ¿sí? Tenemos eso. Al mismo tiempo también se nos pide, bueno, que practiquemos la justicia y la misericordia con los tales, ¿ok? Entonces, les decía aquí que en este caso, hacer lo que es justo y misericordioso con aquel que la doctrina pide, noten, pide que tratemos como excomulgado, ¿ok? Como excomulgado. Punto número 2. Punto número 2. La justicia y la misericordia para el excomulgado de casa. Repito, punto número 2, la justicia y la misericordia, perdón, para el excomulgado de la casa. Inciso A. Cuando me refiero a los excomulgados de la casa, note bien, fíjense, estoy describiendo a los mismos que Pablo menciona en primera a Timoteo capítulo 3, verso 2 y versículos 4 y 5. Me refiero a ellos, a los que menciona Pablo. Según el contexto, los de la casa son marido y esposa, versículo 2, e hijos, versículo 4. A este grupo de personas se les puede describir como la familia nuclear, y de hecho es un concepto en la sociedad a nivel jurídico, ¿ok? Es decir, padres e hijos, no necesariamente incluyendo a otros parientes, como menciona Pablo, porque Pablo da el concepto de lo que es la familia, es decir, la casa. Y a la luz de esta carta a Timoteo, se refiere a marido y esposa e hijos, no más. Inciso B. Ahora bien, si alguno de estos miembros de la casa es excomulgado, fíjense, estamos hablando de papá, mamá, esposo, esposa e hijos, ¿sí? Hasta allí. Repito, si alguno de estos miembros de la casa es excomulgado, el resto de los miembros debe tratarle como excomulgado sin dejar de impartirle justicia y misericordia, ¿sí? Es decir, vamos a aplicar aquí el concepto de doble obligación, el principio del doble deber, ¿sí? Como cristiano y como familiar. Fíjense, noten el siguiente punto. Por justicia, si el miembro excomulgado de la casa es el esposo, la esposa cristiana tiene el deber de seguir estando sujeta a él como cabeza. Luego ustedes pueden leer los pasajes, ¿sí? Ya cuando el video esté allí puesto, ya, en Facebook. Y también voy a publicar el artículo, ¿sí? Repito, por justicia. Recuerden que esto lo dijo Jesús, que es necesario hacer esto, pero también esto otro, ¿ok? Repito, por justicia, si el miembro excomulgado de la casa es el esposo, la esposa cristiana tiene el deber de seguir estando sujeta a él como cabeza. Además, ella tiene la obligación de seguir cumpliendo el deber conyugal a su esposo. Si el excomulgado es la esposa, el marido cristiano debe seguir amando, obviamente, a su esposa, sustentando y cuidando, ciertamente, a su esposa. Y debe cumplir el deber conyugal a ella,
Si el excomulgado es uno de los padres, los hijos cristianos deben seguir obedeciendo a sus padres. Deben también honrarles, como enseña la Biblia. Si el excomulgado es hijo, el padre cristiano debe seguir proveyendo para los de su casa. ¿Ok? Por misericordia, en el siguiente punto, por misericordia. Si el miembro excomulgado de la casa llegase a tener necesidad física o moral, los miembros fieles de la casa deben siempre practicar, escuchen bien, deben siempre practicar la compasión y la benevolencia para con dicho miembro, siguiendo el principio de doble obligación enseñado por Jesús allí en Mateo 23:23. Siguiente punto. Aunque es cierto que hay trato con el excomulgado en este contexto que estamos hablando ahorita de la casa, aunque hay trato, esto no representa, mis estimados hermanos, esto no representa comunión, sino un trato por los deberes conyugales, parentales o domésticos. ¿Sí? De eso se trata ese tipo de contacto, de relación o trato. Allí, en cuanto a los deberes conyugales, parentales o domésticos, para con el excomulgado, sea padre, madre o hijos. ¿Ok? Punto C. Por tanto, fíjense, por tanto, y en base al concepto de doble obligación, el cristiano fiel debe cumplir con las obligaciones que tiene con los miembros de su casa. Fíjense, sin dejar de cumplir con las obligaciones que también le demanda el Señor en su trato para con el excomulgado. Es decir, no tener trato de carácter social con él, así como lo enseña el apóstol Pablo, lo ordena en su primera carta a los Corintios 5:11. ¿Ok? Pasemos al punto número 3. Punto número 3. Benevolencia al familiar excomulgado que no es de casa, es decir, que no es papá, no es mamá, ni son los hijos, según la definición que da Pablo de casa, o sea, el hogar, la familia nuclear, ¿ok? La familia nuclear. Sí, ahora vamos a hablar de aquel familiar que puede ser tío, tía, ¿sí? Primos, abuelos, etcétera, ¿sí? Cuñado, cuñada, etcétera. Suegro, suegra, etcétera, ¿ok? Bien, inciso A. El apóstol Pablo nos presenta el caso de cristianos que de forma individual llegan a tener cierto tipo de trato con miembros de su familia. ¿Sí? Él nos presenta eso. Noten el siguiente punto. Aquí viene la explicación. El tipo de trato que Pablo implica, ¿sí? En primera a Timoteo capítulo 5, 4, versículos 7 y 8 y 16, ¿sí? El tipo de trato que implica Pablo en esos versículos, bueno, se describe en los versículos 8 y 16. En estos versículos se encuentran las palabras proveer y mantener. Es evidente, pues, fíjese bien, estimado hermano, note bien, fíjese, es evidente, pues, que el tipo de trato del cual Pablo habla aquí es de carácter benevolente. No es otro, sino que un trato benevolente, donde se practica
la compasión, la misericordia, ¿sí? Para con aquel familiar que no es de casa, pero está excomulgado, ¿ok? Repito, es evidente pues que el tipo de trato del cual Pablo habla aquí en primera a Timoteo 5, 4, 7, 8 y 16 es de carácter benevolente, es decir, de auxiliar, socorrer, ayudar o asistir en las necesidades físicas de tales familiares que están excomulgados, ¿ok? Punto B, punto B. Por tanto, y bajo esta premisa, ¿sí? Cuando el cristiano fiel practica la benevolencia al familiar excomulgado, ojo con esto, lo que va a practicar es la benevolencia en base a los textos que Pablo ya allí plasmó en su carta a Timoteo, que ya citamos. Cuando el cristiano fiel practica la benevolencia al familiar excomulgado, no viola o transgrede, ¿sí? O quebranta el mandamiento de no comulgar con el tal, sino que pone en práctica otra de las obligaciones que el Señor le ha demandado. ¿Ok? Ahora pasemos al último punto, el número 4. Punto número 4 de este tema que estamos estudiando, que tiene por título, pues, el concepto de doble obligación en el caso de familiares cristianos excomulgados. Vayamos al bosquejo. Punto número 4 y último. Comida social, comida doméstica, comida benevolente provista o dada, ¿sí? Por la familia. Inciso A. Las escrituras nos enseñan que no toda comida es comida social. Fíjense bien, no toda comida es comida social. Es decir, la clase de comida que el Espíritu Santo ordena no tengamos con el cristiano excomulgado, así como lo dice Pablo allí en su carta a los Corintios, capítulo 5, verso 11, él dice, con el tal ni aún comáis, ¿sí? Bueno, allí Pablo se está refiriendo, ¿sí? A comida de naturaleza o de clase o de tipo o de características sociales, ¿ok? Inciso B. En ese sentido, y al hacer las distinciones entre las diferentes comidas provistas por la familia y siguiendo el concepto de doble obligación, cuando se come, fíjense bien, vean, cuando se come domésticamente, que es la comida que provee los padres en la casa, el hogar, la familia nuclear, cuando se come de esa manera, domésticamente, con el miembro de la casa que está excomulgado, no se viola la prohibición de primera a los Corintios, capítulo 5, verso 11, porque esta clase de comida, note bien, esta clase de comida no es social. La comida doméstica no es social. De igual forma, cuando la familia provee comida benevolente al familiar que está excomulgado, tampoco se viola la prohibición de Pablo, ahí en su carta, la primera a los Corintios, en el capítulo 5, verso 11. ¿Por qué? Porque la comida benevolente, ¿sí?
no es comida social, no es comida social, no es la comida que Pablo está prohibiendo en primera a los Corintios 5:11. ¿Ok? Entonces tenemos que cuando se come comida doméstica o comida benevolente, eso no es comunión, la comunión que se pide ya no tener con el excomulgado, ni es la comida esa descrita como social. ¿Ok? Inciso C, inciso C. En cambio, fíjense bien, en cambio, la comida prohibida por el apóstol Pablo, allí en primera a los Corintios 5:11, la comida prohibida allí es de carácter social, es de carácter social. ¿Por qué? Bueno, porque es la comida, fíjense bien, presten aquí atención más, o como la están prestando, ¿verdad? Pero fíjense, ¿por qué la comida prohibida en primera a los Corintios 5:11 es de carácter social? ¿Por qué? Bueno, porque es la comida que no solo podría tenerse con los miembros de la casa, sino también con cualquier familiar e inclusive con aquellos que no lo son, que no son familiares ni de la casa ni otro pariente, es decir, con cristianos. Claro, porque Pablo está escribiendo una carta a una iglesia, la iglesia compuesta pues por diferentes cristianos que no necesariamente son familiares del excomulgado, y obviamente está hablando de una comida que por ser ellos miembros de la iglesia la practicaban, ¿sí? La practicaban, ¿ok? Entonces esa es la comida de carácter social, que porque eran cristianos tenían ese vínculo entre ellos, bueno, tenían esta práctica de comer juntos. ¿Ok? Ahí Pablo no está hablando de comida doméstica ni de comida benevolente, sino de una clase de comida que practicaban entre cristianos. ¿Ok? Ahora fíjense, luego hay una pregunta aquí hay una pregunta. ¿Hay evidencia en el Nuevo Testamento de este tipo de comida social entre cristianos? Sí, sí lo hay, así es, claro que sí. Fíjense, siguiente punto. Según Hechos 2:46, los cristianos se juntaban para comer comida social. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense bien, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque Lucas en Hechos nos dice lo siguiente. Fíjense, ¿qué es lo que, soy más preciso, qué es lo que no dice Lucas en Hechos 2:46? ¿Qué es lo que no dice? Él no dice comían en las casas, ¿no? Él dice comían juntos en las casas, indicando así que la actividad de comer en las casas era ahora, en ese momento de ellos, compartida con otros que no eran de casa, es decir, con otros cristianos que según el contexto eran los bautizados, ¿sí? Y obviamente los bautizados no eran solamente los de la casa ni familiares, ¿verdad? Esta es la evidencia que nos da el contexto, ¿ok? La evidencia que nos da el contexto allí. Además, fíjense, además, ¿qué razón tendría Lucas? Fíjense bien esta pregunta. ¿Qué razón tendría Lucas de indicar que comían en casas si tal actividad, fíjense, que comían en casas, repito, por si no lo leyeron allí ustedes, además, ¿qué razón tendría Lucas de indicar que comían en casas si tal actividad, es decir, el comer en casas, ya era llevado a cabo en las casas? Es decir, el comer. Claro. O sea, ¿para qué Lucas menciona allí que los cristianos comían en sus casas si era algo que ya hacían? ¿Para qué resalta eso? ¿Para qué hablar de ello? ¿Para qué
mencionarlo? ¿Para qué describir esas acciones que tenían ellos como individuos entre unos y otros? Es decir, el comer juntos en las casas. ¿Para qué resaltar eso? ¿Para qué hablar de eso? Bueno, mis estimados, porque evidentemente la única razón para señalar tal cosa, es decir, por parte de Lucas, es que hubiera alguna novedad en ello, ¿sí? Y la novedad era que, como cristianos, tenían comidas de carácter social en las casas, es decir, los convivios, la convivencia social, ¿sí? El comer juntos, pero de manera social. No era comida doméstica, no era comida benevolente, no. Era comida, era se juntaban, tenían un trato, un momento, un contacto entre ellos en las casas, para convivir de manera o de forma social. ¿Ok? Esa es la razón por la que Lucas menciona esa práctica que tenían allí los cristianos, allí en Hechos capítulo 2, verso 46. No hay otra razón para hablar de ello, para resaltar ello, para mencionar acerca de ello, cuando eso ya lo practicaban. No, obviamente que hay una novedad allí, y es que ahora como cristianos convivían socialmente en las casas. Siguiente punto, más evidencias en el Nuevo Testamento. Según Pablo, en su carta a los Gálatas existía la práctica de comer socialmente con los hermanos. Y ahí Pablo habla de la actitud de Pablo de comer con unos y luego no comer con estos porque venían estos, en fin, pero comían. Y particularmente entre judíos y gentiles, él como judío y los gentiles, ¿sí? Ellos, estos primeros cristianos tenían esa práctica social. Y ahí ustedes están viendo una nota de pie de página, número 4, donde hago una explicación breve ahí, un pequeño enunciado, ¿ok? Siguiente punto, fíjense. Según segunda de Pedro, capítulo 2, verso 13, y Judas 1:12, cristianos hacían cierta actividad donde comían juntos. La gramática, fíjense bien, la gramática en ambos pasajes indica que, y con claro paralelismo a lo instruido por Pablo en primera a los Corintios 5:11, ¿sí? Si ciertos individuos estaban en pecado, porque es lo que menciona y señala Pedro y Judas, que entre ellos habían algunos que estaban realmente identificados como pecadores cristianos. Entonces, la cuestión aquí es si ciertos individuos estaban en pecado, bueno, ¿cómo podían permitir que tuviesen tales expresiones de comunión pública por medio de comer juntos para con ellos? Es decir, para con estos cristianos que persistían, ya estaban identificados como practicantes de pecado, con cierta conducta inmoral, ¿sí? Con una conducta inmoral contraria al evangelio, a la voluntad del Señor. Entonces Pedro y Judas censura eso, censura la actitud de estos y la actitud de los hermanos de estar allí comiendo con ellos, ¿sí? Teniendo estas comidas con ellos y permitir tener esa comunión pública abierta con estos hombres que estaban en pecado, comiendo allí juntos, ¿ok? Eso es lo que muestra ahí segunda de Pedro y Judas, ¿ok? Muy bien. Punto D. Por tanto, fíjense, por tanto, y según la evidencia que encontramos en la Escritura, no toda comida es de carácter social. Es decir,
Hay comida de carácter doméstica y benevolente. En ese sentido, y creo que ya quedó claro, en ese sentido, y bajo el concepto de doble obligación, ¿sí? Que es lo que estoy planteando aquí. Repito, en ese sentido y bajo el concepto de doble obligación, cuando un miembro de la casa o un familiar está excomulgado, pero hay obligaciones domésticas o deberes éticos de benevolencia, entonces, y al cumplir con tales obligaciones, es decir, las domésticas o de benevolencia, no se transgrede, no se quebranta, no violamos la prohibición de primera a los Corintios 5:11. No, porque simplemente estamos cumpliendo, por un lado, con ciertos deberes domésticos o de benevolencia y al mismo tiempo haciendo esto sin dejar de hacer esto. Es decir, tratando a esa persona, a ese familiar, sea de la casa u otro pariente, tratándolo como excomulgado. Y ahí, mis estimados, se aplica el concepto de doble obligación, el concepto de cumplir con estas obligaciones, pero también con estas, como lo enseña Jesús. Sigo. El excomulgado es tratado como tal en cuanto a las comidas sociales, pero no así en cuanto a las comidas domésticas y benevolentes. ¿Cómo es tratado en cuanto a las comidas sociales? Como excomulgado, ¿sí? Ya no comemos socialmente con él, ya no nos juntamos a convivir socialmente con él en ningún sentido, si es un miembro de la casa o si es un familiar aparte del hogar, de la familia nuclear. Pero al mismo tiempo, en un dado caso que el familiar requiera benevolencia o es un miembro del hogar, de la casa, de la familia nuclear, bueno, yo tengo obligaciones domésticas para con él. Bueno, termino. Conclusión. El concepto de doble obligación que aprendemos de las palabras de Jesús en Mateo 23:23 nos enseña que en el caso de miembros de la casa o familiares cristianos excomulgados, es posible, ese concepto nos enseña que es posible cumplir con los deberes que tienen como cristianos y como familiares de los tales, ¿sí? El principio, el concepto de doble obligación nos enseña que es posible, como dijo Jesús, cumplir una cosa y al mismo tiempo cumplir la otra, ¿ok? Así que considero, pues, mis estimados hermanos, que esta es la única forma de poder armonizar estas dos voluntades del Señor. ¿Cuáles dos voluntades? Que si un miembro del hogar, de la casa, del núcleo familiar es excomulgado, o un familiar aparte del núcleo familiar, de la casa, del hogar, es excomulgado, ¿sí? Bueno, está la voluntad de Dios que hay que tratarlo como excomulgado, pero también tenemos obligaciones y deberes, sean domésticos o benevolentes para con los tales. ¿Ok? Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco pues la atención que han tenido algunos de ustedes en estar aquí escuchando esta lección del día de hoy que tuvo como tema el concepto de doble obligación en el caso de familiares cristianos excomulgados. ¿Sí? Bueno, tengo aquí algunos saludos que quiero también dar, como es Beto Caldera,
Saludos, hermano. Allá hasta Ciudad Juárez. También aquí, Iglesia de Cristo, Cotillo. ¿Sí? Saludos a todos desde Honduras. Y otros, pues, que están allí conectados. Muy bien. Es todo, mis estimados hermanos. Nos volveremos a ver en otra oportunidad para seguir estudiando, seguir examinando, analizando, escudriñando las escrituras. Que el Señor sea con ustedes, que su paz y su gracia sea abundante en ustedes. Hasta luego.